Ok, bueno, ahora tenemos a la doctora Isis Neser de Landaeta, que va a conversarles sobre el tema específico de la eutanasia. Entonces vamos a compartir la pantalla. En la continuación del tema, vamos a considerar algunos aspectos sobre la eutanasia. La siguiente, Gladys, por favor. Ujú. Pocos temas despiertan polémicas tan intensas dentro de la profesión médica y también fuera de ella, por la tremenda carga emocional que exhiben por igual los proponentes y los detractores, ya sea desde la vertiente religiosa o médica o legal. La siguiente. Al Ok. final Tenía unos de... letreritos abajo, doctora, ¿ves? Que no lo habían salido porque no sabía yo. ¿Cómo? Abajo hay unos letreritos que aparecieron en la lámina anterior que yo no sabía que estaban, pues y por eso no le... Ah, Que dice no. controvertible y fascinante, dice. Pero eso era con relación a la, ajá, Esta es la el que tema. sigue ahorita. Ah, Ajá, ok, calma. ok. Al Aquí. final, no, la La anterior. anterior. Ajá. Ok. La anterior. Al final, es posible pensar que seguiremos manteniendo, que encierra uno de los problemas más controversiales y fascinantes de la medicina de todos los tiempos. Sigo. Sí, Ujú. Aquí. la- del griego eu, que significa bien, pues, y thanatos, etimológicamente muerte, significa muerte sin grandes sufrimientos. Puede definirse como una acción u omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Y esta es la definición de la Declaración sobre la Eutanasia de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La siguiente. El término fue utilizado por primera vez por Francis Bacon en 1623. Pero esta situación, este problema ya se había tomado en cuenta en poblaciones primitivas, en las que existían costumbres y tradiciones relacionadas bien con la práctica de abandono de los ancianos inútiles, por ejemplo, sobre todo entre eh, esquimales. Eso se veía cuando los ancianos ya no podían seguir formando parte del grupo que iba nómada, pues eran abandonados porque ya no eran de utilidad. O en las condiciones en contraste, había otros grupos que les aseguraban a los ancianos privilegios especiales y los hacían dignos de un gran respeto. Entonces, son costumbres diferentes. Platón, por ejemplo, recomienda morir, dejar morir a aquellos ciudadanos que no son sanos de cuerpo. En la República 3. Sin embargo, en el juramento hipocrático, hacia más o menos el 450 antes de Cristo, Hipócrates promete no dar veneno a nadie, aunque se lo soliciten, ni tomar la iniciativa de sugerirlo. Pero es realmente con el extraordinario desarrollo del cristianismo cuando ocurren grandes cambios en el concepto de eutanasia, no solo en obediencia al mandato del Antiguo Testamento, no matarás, sino
al conocerse y hacerse vigente el mandamiento nuevo de la caridad. En el año de 1872, Williams es el que utiliza por primera vez el término eutanasia para significar, para que tenga el significado de lo que le damos ahorita, es decir, la inducción de la muerte, con ese significado que le damos hoy. La siguiente. El debate sobre la eutanasia adolece casi siempre de claridad, debido a que en gran manera es ambiguo el lenguaje que se utiliza. Más allá del significado etimológico y de los diferentes sentidos que ha tenido a lo largo de la historia, yo creo que es conveniente aclarar que hay situaciones, ¿no?, que no deberían designarse como tal, aún adjetivándolas, y para las que preferiblemente deberían utilizarse términos más apropiados. Tradicionalmente, se ha calificado la eutanasia como de omisión o de comisión. Perteneciendo a esta primera de omisión, la llamada eutanasia pasiva, que a su vez se puede diferenciar en voluntarias, o es decir, dejar a la enfermedad seguir su curso, involuntaria, que es contraria a los deseos del enfermo, y no voluntarias, sin conocer los deseos del paciente. En cuanto a la eutanasia activa, se diferencia en voluntaria, es decir, que atiende a la solicitud del paciente. Involuntaria, cuando se hace en contra de los deseos del paciente. O directa, cuando busca el efecto directamente. O indirecta, cuando no es la muerte lo que se busca en ese momento, pero la medida que se toma indirectamente produce la muerte. Pero realmente hoy en día, cuando se habla de eutanasia, en líneas generales, pues, nos referimos a la forma activa, voluntaria, directas. Bien. Con la práctica de la eutanasia, bueno, aquí mencionamos, porque ya María Antonieta les habló, pero mencionamos la distanasia. Con la práctica de la eutanasia se adelanta el momento de la muerte, pero el avance técnico le permite al médico actuar para posponer el momento de la muerte o retrasarlo, lo cual se compadece perfectamente con los propósitos de la medicina. El problema ético surge en aquellos casos en los que no existe esperanza alguna de curación y las medidas que se aplican lo que hacen es prolongar el proceso de morir. Esto es lo que se conoce con el término de distanasia, o también encarnizamiento terapéutico. En sentido estricto, se refiere a la prolongación artificial de una vida irrecuperable a través del uso de técnicas de soporte vital y mantenimiento de las constantes biológicas, ocasionando un sufrimiento prolongado e inútil al paciente y a sus familiares. La siguiente. Desde el punto de vista ético, no se está nunca obligado al uso de los llamados medios desproporcionados, cuando no existe ninguna posibilidad de recuperación de ese paciente.
Incluso la Declaración Vaticana sobre la eutanasia se muestra de acuerdo con esa posición, que ya desde el año 1957 había sido aceptada por el Papa Pío XII y cuya expresión final está recogida en el Código de Deontología Médica. La siguiente. La limitación de medidas terapéuticas desproporcionadas o no razonables no incluye, por supuesto, los cuidados y tratamientos debidos al paciente de acuerdo con sus necesidades. Yo creo que eso quedó claro ya en la exposición de María Antonieta. Además de la alimentación y la hidratación. Un caso relevante acerca de este tema fue que protagonizó en los Estados Unidos en el año 2005 Terry Schiavo, a quien después de múltiples juicios por diversas instancias legales, le fue retirado el tubo de alimentación. Ella era una paciente que estaba En estado vegetativo. en estado vegetativo. Se le había colocado, bueno, las medidas, pero su marido comenzó a solicitar que le retiraran el tubo de alimentación porque ya tenía, bueno, mucho tiempo y no, y los padres de ella se oponían a eso y trataron de buscar asistencia legal en ese sentido. Sin embargo, después de múltiples juicios, le fue retirado el tubo de alimentación y falleció 13 días después. Este caso fue motivo de un apasionante debate público a nivel internacional. Y al respecto, yo creo que es interesante citar la opinión del doctor Leon Kass, que era para la fecha presidente del Consejo Asesor de Bioética de los Estados Unidos. Entonces, él expresó que no se trata de suspender unos medios extraordinarios que prolongan artificialmente la vida. La alimentación materna, la alimentación, la alimentación mientras sea posible, no es ensañamiento terapéutico, sino un cuidado básico que nunca se debe omitir. Y él dijo, en estos casos, yo preferiría estar al lado del enfermo, dejándole morir si ese es el proceso natural. No iría mucho más allá de suministrarle los medios mínimos para seguir viviendo, pero nunca le pondría una inyección letal, ni realizaría otras acciones que provocaran la muerte del paciente. Entre los métodos indignos, este me parece el más indigno. La siguiente. La discusión ética sobre la eutanasia se recrudece entonces ante la creciente tendencia que parece favorecerla en el mundo entero. Y aún entre nosotros. Fíjense la diferencia. Aunque son unos trabajos que ya tienen varios años de realizados, yo no creo que se haya modificado en el sentido que uno cree. En el doctor Augusto León y colaboradores en la década de los 70 hizo una encuesta sobre el tema de la eutanasia en los médicos venezolanos. Especialistas de diversas ramas. Y estos, los resultados de esa encuesta es que el 70%, perdón, que no encontró disposición de los médicos en líneas generales, no encontró disposición de los médicos para aplicar. Y esto lo podemos comparar con este trabajo que hicieron los médicos Andrade y Rojas, que eran residentes de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Caracas,
entre el 97 y el 99, en los cuales 49,7% de los médicos estaría dispuesto a aplicarla si se legalizara y 50,3% afirmó lo contrario. Las 147 encuestas de este trabajo se realizaron entre los miembros de la Sociedad Venezolana de Oncología. De cualquier manera, en este análisis debemos tomar en cuenta que la población encuestada en el segundo trabajo está constituida en su totalidad por especialistas en oncología. Y a lo mejor eso pudiera explicar de alguna manera ese sesgo tan importante en esta comparación, vamos a decir. La próxima. Algunos de los factores que favorecen esta tendencia podrían estar constituidos por el proceso de secularización de la sociedad, la crisis de los valores religiosos y la consideración del principio de autonomía como absoluto, entre otros factores. Muchos son los argumentos que se esgrimen tanto a favor como en contra de la eutanasia, y sería largo enumerarlos aquí. Sin embargo, la discusión se mantiene entre los que alegan un imperativo ético de aliviar el sufrimiento de los enfermos terminales y los que objetan la participación del médico en esta acción. Siguiente. Similares argumentos se presentan para la legalización. A esto se agregan también, y por supuesto en sentido adverso, la posibilidad cierta de colocarnos en la llamada slippery slope, pendiente resbaladiza, según la cual se comenzaría por eliminar radicalmente los últimos sufrimientos. Luego habría que eliminar a los subnormales. Y, ¿por qué no a los enfermos mentales? Y a los ancianos inútiles, por supuesto, con el pretexto de hacer desaparecer cargas demasiado pesadas para la familia y para la sociedad. El próximo. Legislaciones recientes en el campo de la eutanasia y también en el del suicidio asistido nos permiten conocer los cambios que han venido sucediéndose a nivel mundial en relación con estos temas. En los Estados Unidos, varios estados, aquí aparecen 4, realmente actualmente son 8, e introdujeron solicitudes para permitirlas y solo se mantuvo la de Oregón, que fue favorable al suicidio asistido, pero no a la eutanasia. Eso fue hacia fines del siglo pasado. El estado de Oregón solicitaba el acta de morir con dignidad. Era un requisito para permitir ese suicidio asistido, que no exige la presencia del paciente, del médico, mientras el paciente, vamos a decir, ingiere el medicamento que el médico le ha facilitado para terminar con su vida. Eso fue lo que se aprobó, el suicidio asistido. No se aprobó la eutanasia en aquel momento. Ahora vamos a ver cómo sigue. En Holanda, donde existía tradicionalmente una gran tolerancia a la práctica de la eutanasia, esta se legalizó finalmente en el año 2000, convirtiéndose así Holanda en el primer país del mundo en legalizarla, a pesar de los hechos que nos indican algunas de las perversiones en que esa práctica ha caído, no solamente en ese país, sino en los otros que, como vamos a ver, vamos a estar. Por ejemplo, en Holanda,
en aquella oportunidad, cuando se legalizó, se comprobó que en 400 casos no fue solicitada. En 1000 casos los pacientes no cumplían los criterios establecidos y adicionalmente se comprobó la extensión progresiva de causales. Entonces, para el día de hoy, tenemos que hay 9 países del mundo que han legalizado la eutanasia. Entre ellos, Colombia. La siguiente. Ajá, la siguiente. La siguiente. Uh-huh. La historia de Colombia es interesante porque lo tenemos como muy cerca desde todo punto de vista. Y ellos despenalizaron la eutanasia en el año 1997. Sin embargo, bueno, con estas condiciones, consentimiento libre e informado del paciente, que fuera practicada por un médico, que el sujeto padeciera una enfermedad terminal que le causa sufrimiento, etc. Pero esto no fue aprobado por el legislativo y pasaron 17 años. Con motivo de una protesta más bien en Colombia en el año 2014, volvió el caso al legislativo y se aprobó la eutanasia en Colombia en el 2014. Y la primera eutanasia legal allí ocurrió en julio de 2015. Hasta ahora han habido 157 procesos y se mantiene en Colombia la libertad de conciencia para el médico. El médico tiene derecho a no participar, a negarse el proceso de eutanasia. Siguiente. No, vamos a terminar con otros países. Por ejemplo, en España se aprobó en el 2021. En los Países Bajos no solamente se aprueba desde aquel momento, sino que posteriormente se aprueba el suicidio asistido y se aprueba en niños menores de 12 años, y es Bélgica el primer país que la aplica en niños menores de 12 años. También la eutanasia es legal en Luxemburgo, en Nueva Zelanda está esperando su aprobación, y Canadá, desde el 2016, tiene incluso asistencia médica para morir y requiere de 2 testigos independientes y de 2 médicos que participen ahí en ese proceso. En Portugal se aprobó la eutanasia en el año 2023 y en Ecuador, fíjense que lo tenemos cerquita, en febrero de 2024. En Venezuela se intentó, pero la corriente de opinión contraria hizo que no se aprobara. En la actualidad, la práctica de la mal llamada eutanasia pasiva, que también se llama antidistanasia, es decir, no emplear medios desproporcionados en el mantenimiento artificial de la vida
en pacientes terminales está contemplada en los artículos 78, 82 y 83 del Código de Deontología Médica. Y en el artículo 28 de la Ley de Ejercicio de la Medicina. Vamos a verlo un momentico. En el Código de Deontología, el artículo 84 dice lo siguiente. Es obligación fundamental del médico el alivio del sufrimiento humano. No puede en ninguna circunstancia provocar deliberadamente la muerte del enfermo sin, aún cuando éste o sus familiares lo soliciten, como tampoco deberá colaborar o asistir al suicidio del paciente, instruyéndolo o preparándole un medicamento en una dosis letal. Eso dice el artículo 84 del Código de Deontología. Ante los enfermos que le piden al médico que acabe con su vida, es necesario preguntarse muy seriamente, la próxima, ¿cuáles son los verdaderos motivos que los llevan a formular esa súplica? Con frecuencia es una forma de solicitar más atención para el alivio de un dolor o de un síntoma que le resta fuerza para seguir afrontando la enfermedad. Se requiere acompañarlos más, evitando la sensación de soledad y el abandono. Siguiente. Hacia el año 1950, Boscan introdujo el término ortotanasia para expresar la muerte en paz, morir rectamente. Esto supone el respeto a la vida y el derecho a morir sin sufrimiento, y consiste en la ayuda que se le presta al moribundo sin practicar ni eutanasia ni distanasia, para permitirle morir con una muerte digna del hombre, una muerte en paz. Y estas son las consideraciones que conducen que dan origen a la medicina paliativa. Siguiente. La etapa final de humana, hasta hace poco tiempo, era poco complicada desde el punto de vista moral. Pero hoy nos impone decisiones difíciles, debidas fundamentalmente al desarrollo técnico, al progreso médico y a las características de la sociedad actual. Desde una perspectiva ética, tres son las cuestiones más relevantes. El deseo de una muerte en paz, la eutanasia y el rechazo de medios desproporcionados, no razonables para la prolongación de la vida. Ya eso le ha estado hablando María Antonieta en su conferencia anterior. Siguiente. La realidad de hoy en día nos ofrece imágenes muy variadas en relación con la muerte y el proceso de morir. Los cambios ocurridos, aparte de su significado médico, provocan muchas interrogantes de tipo moral. De comienzos del siglo XX a hoy, las causas de muerte han pasado de ser las enfermedades infecciosas o contagiosas
a los trastornos cardiovasculares, el cáncer, los accidentes y otras enfermedades crónicas o degenerativas. Y ahora la muerte se produce más tarde y con procesos más lentos. En épocas anteriores, el moribundo vivía y compartía con sus familiares y amigos sus últimos momentos, desempeñando el papel principal en toda una solemne ceremonia que rodeaba ese acontecimiento. Quizás, no sé si ustedes, alguno haya tenido oportunidad de presenciar o participar porque en épocas antiguas, vamos a decir así, pero no tan antiguas como que para que yo no las hubiera podido haber visto, el enfermo moría en su casa, en su habitación, que se convertía en un lugar de encuentro, mientras él estaba preparándose para la partida definitiva. Hoy, en las grandes ciudades del mundo occidental, y yo creo que en todas partes, cerca del 80% de las personas mueren en clínicas y hospitales, alejadas de su familia, marcadas por la presencia de la técnica, con sentimientos de soledad y de abandono, en un contexto totalmente deshumanizado, en el que los médicos tratan de ignorar al paciente que muere y representa el fracaso del tratamiento. En algún momento nosotros nos acercamos a la comisión de currículum de la Facultad de Medicina de la Universidad Central para conocer que si habían temas programados que enseñaran al estudiante a tratar con este tipo de situaciones de enfermos graves, situaciones de muerte. Y ninguna de las escuelas que pertenecen a la Facultad de Medicina tenía ningún tema que tuviera que ver absolutamente con esto. Hay cada vez más una pérdida de la religiosidad y se intenta ocultar al paciente su condición, estudiándolo de su muerte. Esto ocurre, vamos a decir, en un medio como el de nosotros, pero en otros países, como los Estados Unidos, se abusa más de la sanidad del asunto. Hay que mantener un término medio, pues. Todo lo anterior conduce a una total modificación del panorama moral en relación con el morir. La siguiente. Tal como les mostró María Antonieta antes, el concepto de muerte también ha cambiado. Consiste, por supuesto, en la pérdida irreversible de las funciones vitales, pero los criterios que se utilizaban antes para diagnosticarla era la ausencia de signos vitales, el paro cardiorrespiratorio. Es decir, en aquellas habitaciones llenas con las familiares y el paciente moribundo en su cama, cuando dejaba de respirar se le ponía un espejito así en la nariz. Si el espejito no se empañaba, se diagnosticaba la muerte. Hoy en día, por supuesto, todos los procedimientos que permiten la reversibilidad de las funciones vitales, como las maniobras de resucitación, y que son las que han permitido el desarrollo de los trasplantes de órganos. La muerte encefálica, que equivale a la muerte del individuo, utiliza otros criterios que no eran el espejito, ausencia de reflejos del tallo y determinación de la muerte por los exámenes paraclínicos, etc. La siguiente.
esa muerte digna del hombre o muerte en paz es un concepto cultural nuevo, vamos a decir. El interés por alcanzar la muerte en paz representa una conquista moral de nuestro tiempo y es por ello que se introduce como un concepto cultural nuevo y se han empleado diversos términos para expresarla. Muerte digna, muerte natural, muerte ideal, humana, derecho a morir dignamente, en paz. La siguiente. Bueno, tuve un pequeño accidente eléctrico. Y esto, pues, estas consideraciones son las que dan origen a los cuidados paliativos. La medicina paliativa constituye, yo no voy a entrar en profundidad en lo que son cuidados paliativos porque tienen específicamente, creo que hay una clase sobre cuidados paliativos. Es en una especie de pequeña introducción y relacionada con el tema que estamos tratando, lo que voy a En la hablar de próxima cuidados sesión, paliativos. en la próxima Ajá, sesión se va a hablar de eso. exacto, exacto. Entonces, solamente mencionar que constituye un intento de restablecer el papel tradicional del médico y de las enfermeras, por supuesto, de curar a veces, aliviar frecuentemente y confortar siempre. Y ese es un papel que ha sido reconocido por un grupo de bioeticistas que redefinieron las metas de la medicina actual en un trabajo que se publicó en la revista del Hastings Center en el año 96. La siguiente. Los cuidados paliativos surgen entonces a finales de los años 60 del siglo pasado y por iniciativa de Cicely Saunders, que es una enfermera inglesa que después se graduó de médico y que trabajaba en el hospicio de San Christopher. Por supuesto, los antecedentes de eso son los hospicios medievales que ya existían desde el siglo IV y los hospicios para moribundos en Francia e Inglaterra en el siglo XIX. Claro que funcionaban de forma absoluta y completamente diferente, solamente los tomamos como referencia, ya existían y ella en esos años 60 comienza a trabajar en cuidados paliativos allí en el San Cristóbal. Y otra de las mujeres que tiene que ser también mencionada en el campo de los cuidados paliativos es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que en sus trabajos sobre conversaciones con los moribundos han aportado muchísimas información sobre las etapas del proceso y es la que describe ese proceso de morir con las etapas de negación o rebeldía, depresión y aceptación. Y también hay que mencionar en esto la Madre Teresa de Calcuta, con su dedicación a los más enfermos, abandonados y miserables en sus casas para el moribundo, que le valieron el premio Nobel de la Paz y a lo mejor el camino a los altares. La siguiente.
surgen otras iniciativas y en América el primero que se ocupa de cuidados paliativos es el Hospital de la Reina Victoria en Canadá. ¿En qué consiste la medicina paliativa? Es la atención activa y total al paciente y a su familia por un equipo interdisciplinario altamente especializado, cuando la enfermedad no responde ya al tratamiento y la expectativa de vida es muy corta, entre 3 meses para algunos y 6 meses para otros. El término paliativo deriva del vocablo latino pallium, que significa manto o cubierta, y se aplica aquí en el sentido de cubrir, paliar los síntomas, aliviarlo cuando no se puede tratar la causa de la enfermedad. Sin embargo, el alcance de los cuidados paliativos, como lo verán ahora más adelante, es muchísimo mayor que el simple tratamiento de los síntomas, tales como dolor, náuseas, vómitos, diarrea, angustia, disnea, insomnio, toda anorexia, hipo, y más bien implica un enfoque holístico, tomando en cuenta los aspectos psicológicos, sociales y espirituales de los pacientes y de los familiares. Entre sus principales objetivos, aliviar el dolor. La siguiente. Y otros síntomas, atender a los requerimientos psicológicos y espirituales con el auxilio religioso en caso de que el paciente lo desee, ofrecer el apoyo para promover en el paciente la creatividad, el desarrollo de actividades, la autoestima y la integridad, y ofrecer a la familia el apoyo necesario para afrontar el proceso de enfermedad y sobrellevar el duelo. La siguiente. La medicina paliativa no busca ni acelerar ni posponer la muerte. Afirma la vida y se opone firmemente a la eutanasia. Los valores centrales en los cuales se fundamentan comprende la dignidad de la persona y la solidaridad entre el paciente y el médico, dando lugar a que sea el amor y no solo la ciencia el que oriente la atención del paciente y resultando en el valor que define a la medicina paliativa y no es otro que la compasión hacia el ser humano que sufre. La siguiente. El manejo de la verdad es quizá el mayor de los desafíos que enfrenta el médico ante el paciente terminal. Teme destruir sus esperanzas y muchas veces con evasivas que lo que terminan es por aislar al paciente tras un muro de silencio, dejándolo con sus miedos y con sus angustias. Es necesario un compromiso de apertura y honestidad en el trato con el enfermo y poseer habilidad para la comunicación, al mismo tiempo que una gran sensibilidad para dosificar la información y suministrarla progresivamente en el momento oportuno y hasta donde el paciente la quiera conocer. Por ello se requiere un entrenamiento adecuado y de alta competencia que no se incluye rutinariamente en la formación de nuestros médicos. Las escuelas de medicina no enseñan a tratar el paciente terminal y el médico no sabe qué hacer con él. La siguiente. Mantener la esperanza más en el ser, más que en el lograr. En las relaciones con los demás y en la relación con Dios o con algún ser superior, de acuerdo con las creencias de cada uno. Y cuando usted
Ya no hay nada que esperar, pues no dejar al paciente solo ante la muerte. Que eso es lo que configura el acompañamiento. La decisión de desarrollar la medicina paliativa como respuesta ética y profesional a la eutanasia depende de un compromiso y, y de una auténtica manifestación de solidaridad y de sensibilidad por el sufrimiento humano. Elementos, estos componentes del valor que define a esta medicina y que no es otro que la compasión. Creo que es todo. Siguiente. Creo, la profesora Elizabeth Piña es magíster en bioética, por supuesto, miembro de nuestra junta directiva y del cuerpo profesoral de la maestría. Y bueno, entonces ella es la coordinadora de esta asignatura. ¿Ok? Adelante, Elizabeth.